Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Si te has unido por la televisión, por las redes sociales, por audio, gracias por acompañarnos. Sinceramente oramos para que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre ti y los tuyos. Es nuestro deseo que compartas este estudio con otros. Nos alegra recibir también tus comentarios y saber de dónde eres. Nesí, ¿sabes? Hace unas semanas nos escribió la hermana América Peña desde Nueva Italia, Michoacán, México. Me gustaría, ¿qué te parece si en este momento tú lees el mensaje? Claro que sí, ella dice... A la hermana América dice, mi mamá le encanta escucharlos. Se llama Silvia Peña Ledesma. Ella está enfermita y sería feliz si la saludan nuestros hermanos de la voz de la esperanza. Nos place enviarle nuestro sincero saludo, Amén. Hermana Silvia Peña Ledesma. Nos alegra que escuche nuestra programación. Oramos para que Dios la rodee con su divino amor. Amén. Gracias, hermana América, por escribirnos. Un gran abrazo de nuestra parte. Bien, Omar. Para dar inicio entonces a nuestro estudio debemos rogar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio de estudiar tu santa palabra. Dirige nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana estudiaremos la lección número 5 para el 3 de agosto del 2024, titulada Milagros alrededor del lago. ¿Sabes? El ministerio de Jesús tuvo gran efecto en el mar de Galilea. Así fue. Ahí era el punto focal. Es el lago de agua dulce más grande de Israel. Sí lo es. Tiene unos 21 kilómetros, 8 millas de largo y unos 13 kilómetros, 3 millas de ancho. Su profundidad es de solo 46 metros, pero se encuentra a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Tremendo, en verdad. Es ¿no tremendo, es cierto? sí. El mar de Galilea suele ser un lugar muy visitado por los cristianos y personalmente hemos estado allí, lógicamente antes del conflicto, ¿no es cierto? Sí, Omar, es emocionante poder caminar por los mismos senderos donde anduvo Jesús. Así es. En verdad, hermanos, al estar junto al mar de Galilea e incluso navegar en una barca por esas aguas, es fácil imaginar lo que debieron sentir algunos fieles seguidores de Jesús cuando por fin vieron cumplidas las hermosas profecías de Isaías capítulo 9. Los milagros que Jesús realizó en ese lugar fueron maravillosos. ¿Sabes? El texto de esta semana es Marcos capítulo 5, versículo 19. Y dice así, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús siempre hacía lo que era mejor para todos. Este versículo es parte de la historia del endemoniado que había sido liberado por Jesús. Lógicamente, él quería seguirlo. Así también los que él había sanado querían estar con él. Pero ellos necesitaban proclamar lo que Jesús había hecho por ellos. ¿Sabes, Nesí? Los habitantes de Galilea y de sus alrededores necesitaban oír el testimonio de esas personas en particular. Seguro que sí, mientras proclamaban su mensaje, ¿no es cierto?, por toda esa región, lo que ellos decían era confirmado por lo que Jesús seguía haciendo en favor de los necesitados.
y las noticias de todos esos eventos se iban divulgando con la velocidad de un relámpago por todas las proximidades del mar de Galilea. Por doquiera, la gente debe haber escuchado con ávido interés los beneficios de los milagros de Jesús. Claro que sí. Esta semana cubriremos varios de esos portentos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido presenciar, personalmente uno de los milagros de Jesús? ¡Wow! ¡Qué emoción! Debe haber sido increíble. Imagínate si el niño que falleció en tu familia volviera a vida poderosamente. ¿Cómo te habrías sentido si tu madre, que sufrió por años de enfermedad, fuera curada y devuelta a tu familia? Milagroso. Wow. ¿Cómo actuarías si el hombre indigente cojo con el que te cruzaste varias veces en la calle de repente se ponga de pie y decida trabajar? Tremendo, tremendo. Preguntas al punto. En verdad habrá sido espeluznante ver esos milagros de Jesús. Ahora, por increíble que parezca, cuando las personas veían con sus propios ojos y experimentaban el poder de Dios, algunos querían seguir a Jesús. Claro. Pero otros dudaban de él. Y aún otros lo criticaban. Siempre. Es triste que, a pesar de que presenciaron esos milagros, muchos aborrecieron a Jesús y al Padre Celestial. Definitivamente, los milagros no son suficientes cuando la mente del ser humano se opone a la verdad. Pero, sin embargo, debemos notar, a pesar de todo eso, Jesús continuó fielmente con su ministerio. Gloria a Dios. Ahora, Marcos 4 termina contando que Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea cuando se levantó una tormenta y Jesús la calmó, hablándole al viento y a las olas. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez Jesús caminó sobre el agua para dirigirse a donde estaban sus discípulos en la barca. Entre estas dos escenas en el agua hay numerosos milagros de Jesús que se realizaron en tierra y además se relata la primera actividad misionera de los discípulos. Estas historias forman la temática del estudio de esta semana. La característica general de estas narraciones dramáticas es permitir al lector ver quién es Jesús. Bueno, Omar, ¿quién es Jesús? Él es capaz de calmar una tormenta, de sanar un endemoniado, claro, de restaurar la salud a una mujer que simplemente le toca su túnica, de resucitar a una niña muerta, de predicar en su ciudad natal, enviar a sus discípulos en una misión de predicación, de alimentar a 5,000 y más personas con unos poquitos panes y peces y de caminar sobre el agua. ¡Wow! Increíbles demostraciones del poder divino. Impresionante. Que sirvieron para acercar a los discípulos a comprender que Jesús es el Hijo de Dios. Analicemos entonces la lección del domingo 28 de julio titulada Calmando una tormenta. Hace unos días una señora no creyente me dijo que Jesús habrá querido hacer milagros solo para probar algo. Pero recordemos que Jesús encargó a los involucrados a no decir nada al respecto. Jesús no era político. Les dio instrucciones estrictas de no divulgar el hecho del milagro. Tremendo. Definitivamente Jesús no estaba obrando milagros para lucirse ni para impresionar a los demás con sus habilidades. Todo lo que Jesús hacía era para cumplir con su misión de salvarnos. Amén. ¿Sabes?
En verdad, cuando estudiamos y consideramos estos milagros registrados en los evangelios, es esencial que veamos a Dios en la vida de Jesús. Jesús es la manifestación del Padre aquí con nosotros. Lo cierto es que el trabajo diario era sumamente agotador. Marcos 4 cuenta que Jesús inició su día sobre una barca enseñando a la multitud, y al llegar la noche, los discípulos se dispusieron a llevar al cansado maestro al otro lado del mar. Marcos 4, 37 al 41 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es interesante que al relatar la tormenta del lago, Marcos incluyó ciertos detalles dramáticos de los sucesos que no fueron mencionados por Mateo ni por Lucas. Yo he estado en tormentas en el medio del mar, y es increíble el poder de la naturaleza. Marcos capítulo 4, versículo 36 dice que los discípulos tomaron a Jesús en la barca tal como estaba. Esto significa que él estaba muy cansado, tanto que inmediatamente se quedó dormido en la popa del barco. Y a veces es rico las olas del mar. Yo también he dormido en una lancha, en un barco. Pero aún cansado, cuando lo despertaron, Jesús calmó el mar tormentoso. ¿Saben decir? Habrá sido impactante ese milagro. Tremendo. Que Él le dé la orden a la naturaleza y la naturaleza le hace caso. Creo que si yo hubiera estado presente en esa barca, hubiera actuado como los discípulos, impresionados ante la demostración del poder divino. Hubiera actuado con una desesperación. ¡Wow! ¡Cuán cierto! Ese magnífico poder demostró que Jesús es el Hijo de Dios. Es el creador del universo, tal como lo describe Salmo 104 del 1 al 9. La lección menciona lo siguiente: la historia de Marcos 4 del 35 al 41 encaja dentro de un patrón bíblico tradicional, el de una teofanía, o sea, la aparición de Dios o uno de sus ángeles. Incluye 5 características. Número 1, la manifestación del poder divino. Número 2, el temor humano. Número 3, el mandato no temáis. Número 4, las palabras de revelación comprobando la presencia de Dios o del ángel. Y número 5, la respuesta humana a la revelación. Tremendo esos 5 puntos. 4 de esas 5 características están presentes en esta historia. Sí, es cierto. Calmar la tormenta manifiesta el poder divino. Amén. El temor de los discípulos es el temor humano. La pregunta, ¿por qué estáis amedrentados?, es el no temáis de Jesús. Seguro. Y la pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Es la respuesta humana. Bueno, lo único que falta entonces son las palabras de revelación, comprobando la presencia de Dios, ¿no es cierto? Este detalle juega con el motivo de revelación secreto, el cual está presente en todo el Evangelio de Marcos, asegurando que la verdad sobre Jesús al fin saldrá a la luz. Definitivamente, Omar, la pregunta de los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?,
Eso es lo que nos insta a responder con la revelación que falta de los 5 puntos. Impresionante. Que Jesús es el Hijo de Dios, el creador del universo. Toda la creación le obedece. En Él se encuentra la energía inagotable y perpetua. Impresionante, hermano, hermana. La decisión es tuya si deseas respaldar tu vida con ese poder maravilloso. Amén. Es notable que la misma naturaleza respondió inmediatamente, pero muchas veces nosotros nos atamos los moños y le decimos al Creador, ahora no, cuando se me dé las reverendas ganas. Wow. Qué tristeza, ¿no es cierto? Oh, pero cuando la tormenta viene, ahí sí nos angustiamos por la desesperación. Y pensamos en Él. Clamamos a Dios. Cuán endebles e inconsistentes somos los seres humanos, ¿no es cierto? Necesitamos hoy mismo, hermanos, reevaluar nuestra escala de valores. ¿A quién pondremos en primer lugar en nuestras vidas? Tomamos las cosas por sentadas, pero algún día no estaremos en nuestra zona de confort y allí se verá de qué color es el camaleón. Piensa en el poder de Dios, hermano, hermana. Amén. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en ese poder y confiar en Él en todas las circunstancias de tu vida? Hay una cita del Espíritu y Profecía que es muy acertada. Leo del libro Profetas y Reyes, página 150, y dice así: debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. Sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Amén y amén. Así es. El poder de Dios es la facultad y la virtud de su omnipotencia. Es poder infinito. Así es. Es poder eterno. Es poder que no puede limitarse. Amén. Ni ser limitado por ningún ser humano. Gloria a Dios. Y fue con ese poder y con abundante gracia que Dios hizo todo lo necesario para salvarnos de nuestra ruina y destrucción. ¿Qué fue lo que hizo? Envió a su propio Hijo a este mundo para darnos perdón y vida eterna. Hoy, en verdad, Omar, debemos adorar a Dios por su gran poder, ¿no es cierto? Amén. Maravilloso Claro es que sí. Él. Pasemos a la lección del lunes 29 de julio titulada ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? En tu tiempo personal de estudio, lee Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. La noche en el mar fue inolvidable, pero al llegar a Gadara por la mañana ocurrió algo igualmente impresionante. Cierto. La historia del hombre endemoniado es desgarradora. Quebrantando cualquier tipo de coacción o restricción, el desventurado vivía en los sepulcros y se cortaba con piedras. Nadie le podía dominar, dice Marcos capítulo 5, versículo 4. Y Jesús llegó a Gadara y ese pobre ser humano fue el comité de bienvenida que recibió a Jesús. Y distintivamente, hermanos, cuando el endemoniado llegó donde estaba Jesús, no había ni señal de los discípulos. No. Habrán huido aterrorizados. Ahora, hermanos, el endemoniado vio a Jesús de lejos, dice la historia. Corrió hacia él y se arrodilló ante él. La palabra arrodilló viene del verbo griego proskineo, que significa adoración. El hombre reconoció que Jesús podía ayudarlo y le adoró. Tristemente, cuando abrió la boca para intentar pedir ayuda, los demonios que lo poseían vociferaron contra Jesús.
La Biblia no da el motivo de esos clamores diabólicos, pero habrá sido la expresión natural que surgió en aquellos ángeles caídos, cuando después de milenios vieron nuevamente a Jesús, su verdadero y primigenio comandante. Su grito de sorpresa resume el terror que se habrá agolpado en sus mentes, sabiendo que habían pecado y que frente al verdadero general del universo, ellos no tenían ninguna posibilidad de triunfo. Vociferando, pidieron ser enviados a una piara de cerdos. Jesús lo permitió, y toda la manada de unos 2000 animales se precipitó por el terrapleno despeñadero, cayendo al mar y ahogándose. Ay, Omar, me imagino que ese fue un desastre económico financiero, claro, para los propietarios de los cerdos, ¿no es cierto? Hace el cálculo. Yeah. Apabullados, esos propietarios contaron por todos lados lo sucedido. De seguro, Satanás quería que esos propietarios le dieran mala fama a Jesús. Este evento probablemente, estimados, aconteció a fines del otoño, o sea, octubre-noviembre del año 29 después de Cristo. Cuando Jesús volvió a esa región, unos 9 a 10 meses más tarde, miles acudieron para verlo. Así fue. Lo sorprendente es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y reconocían su impotencia ante él. Así es. Por esa razón, sí, le rogaron 2 veces que hiciera lo que le pedían. Ir a los puercos, ¿no? Claro. Bueno, de acuerdo a la lección, esta historia tiene 2 características primordiales. Número 1, abunda en elementos que ceremonialmente eran impuros según la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran inmundos, Números 19. Tocar a alguien que sangraba, porque ellos se cortaban su piel, ¿no?, hacía impura a la persona, Levítico 15. Y los cerdos eran inmundos, Levítico 11:7. Y nota algo, Nesí, ¿por qué los demonios no pidieron irse con las ovejitas y los chivos o cualquier otro animal? No, fueron con los puercos. Claro. Ellos saben lo que es inmundo. Seguro. Número 2, sobre toda esa letanía de corrupción estaba el continuo conflicto entre el bien y el mal. Muy cierto. La lección lo ejemplifica con una competencia que va más o menos de la siguiente manera. Jesús expulsó a los demonios. 2 puntos para Jesús. Amén. Los demonios mataron a los cerdos. 2 puntos para Satanás. Oh, no. La gente le pidió a Jesús que se fuera. 2 puntos para Satanás. Oh, no. Jesús envió al hombre sanado con su testigo, como su testigo. 3 puntos para Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. La victoria fue y siempre es de Cristo. Tremendo, en verdad, ¿no es cierto? Hicimos así. Esa competencia Ya. entre el bien y el mal, El mal. es continua, hermanos. Ese hombre liberado por Jesús fue el misionero más improbable, ¿no es cierto? Pero definitivamente tenía una historia asombrosa para contar. Ahora, el propósito de Satanás era hacer que los gadarenos se volvieran contra Jesús. Pero el testimonio del hombre liberado de los demonios, junto con la noticia del hato de cerdos que pereció en el mar, comprobó poderosa y eficazmente, haciendo que los gadarenos se inclinaran en favor de Jesús. La lección te pregunta, ¿qué esperanza te da esta historia sobre el poder de Jesús para ayudarte en cualquier situación? ¿Estás tan abarrotado con actividades diarias y problemas que piensas que Jesús no puede oír tu susurro de auxilio? Mira, toma nota de esto, hermano, hermana.
Por encima de los gritos de los demonios, Jesús pudo escuchar la súplica susurrada del desesperado hombre pidiendo ayuda. Recuerdo cuando conocí al hermano Mané. Él había venido de la selva amazónica a visitarnos en Manaus, Amazonas, Brasil. Ahora, Omar, Manaus es una ciudad grande, ¿no es cierto?, con una población de más de 2 millones. Y era la primera vez que el hermano Mané visitaba una ciudad y le pareció, bueno, impresionante. Los edificios altos, el puerto lleno de barcos, las industrias de construcción de naves marítimas, de manufacturación de jabones, de refinamiento de petróleo, y bueno, tanta gente y tantos vehículos. Él admiró la ciudad, pero de pronto se detuvo y en medio del ruido le dijo a mi padre: Pastor Aníbal, oiga el pájaro. Y mi papá le dijo: ¿qué pájaro, hermano Mané? Y el hermano Mané señaló hacia un pequeño árbol y allí estaba un hermoso pajarito que cantaba y retozaba de una rama a la otra. El hermano Mané dijo: Pastor, esta ciudad es grande y linda, pero aquí nadie oye el canto de un pájaro. Cuán cierto es esto. ¿Sí? En la historia del endemoniado gadareno vemos cuán acérrimamente Satanás lo tenía encadenado. Claro. Pero Jesús, sobre todos los gritos y alaridos del demonio, pudo oír el susurro angustiante del pobre hombre pidiendo ayuda. Así fue. Hermano, hermana, ¿te sientes agobiado? ¿Piensas que Dios no te oye? Él es el único que puede ayudarte. Claro. Y Él sí oye el pedido desesperado del desvalido, el gemido del que se siente exasperar. Si piensas que no hay salida a tus problemas, Dios sí oye tu lamento. Si a Él clamas, lógicamente, entonces lo que debes hacer es confiar en Dios. Bien, pasemos entonces, Omar, a la lección del martes 30 de julio, titulada En la montaña rusa con Jesús. Qué título fascinante, ¿no es cierto? Una multitud se reunió a orillas del mar mientras Jesús se aproximaba en una barca. Por un tiempo, él permaneció cerca de donde había desembarcado, enseñando, sanando y ayudando a la gente. Luego, con algunos de sus discípulos, Jesús se fue a casa de Mateo. Así es. ¿Para qué? Bueno, había una fiesta dada en su honor. Y allí Jairo encontró a Jesús. Leamos Marcos capítulo 5, versículos 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El principal de una sinagoga velaba por el culto público. Así era. Jairo no era un don nadie, era una figura pública conocida, era respetado en la comunidad. Así era. Ahora, muchos líderes religiosos no concordaban con lo que Jesús hacía y decía. Tenían envidia. Entonces, al acudir a Jesús, Jairo corrió enormes riesgos que lo criticaran a él. Pero pongámonos en su lugar. La vida lo estaba atropellando. Jairo estaba por perder el regalo más precioso, su hijita. La importancia de su posición habrá perdido significado. Dinos, hermano, ¿qué sucede contigo cuando la vida te atropella? Cuando te sobreviene una enfermedad, cuando pierdes tu trabajo, cuando tu hijo o tu hija está en problemas, cuando tienes un accidente automovilístico, cuando sufres la muerte inesperada de un ser querido, ¿cómo respondes?
Indudablemente una experiencia así te sacude. A mí me sacudió cuando mi padre murió, mi madre, cuando mi tía murió súbitamente. Eso sucedió con la supermodelo estrella de televisión Petra Nemcova en el año, 2004. Estaba vacacionando en Tailandia cuando un terremoto en el Océano Índico causó un mortal tsunami y mientras ella dormía la ola inundó su hotel. Con la pelvis aplastada por los escombros, Petra apenas sobrevivió. Abrazada de una palmera estaba ella durante 8 horas. ¿Saben así? Unas 250.000 personas no sobrevivieron ese desastre. Hasta el día de hoy tenemos la imagen de lo que ocurrió. Fue tremendo. En esos momentos, hermano, hermana, te sientes impotente ante los arremetimientos de la vida. Es cuando Dios promete y solo Él puede cumplir. Por eso Jairo le pidió ayuda a Jesús. Los líderes religiosos no eran típicamente amigos de Jesús, ¿no es cierto? No. Pero desesperado, Jairo se postró a los pies del maestro como si hubiera estado ante un príncipe, en verdad, Omar. Para que su hijita sanara, ese orgulloso rabino estaba dispuesto a humillarse. Cierto. Tremendo. Su petición es comprensible para cualquier padre. Su hija estaba muriendo. Ahora, de los evangelios que registran este caso, solo Marcos da la edad exacta de la niña. Tenía 12 años. Cierto. Y se usa en el griego la forma del diminutivo Thugatrion, que significa hijita. Wow. Bueno, ninguno de los evangelios identificó la enfermedad que la quejaba. Claro. Pero sabemos que a menos que Jesús interviniera, ella moriría. Claro. Ahora, hermanos, en el estilo clásico de escritura de Marcos, en ese exacto momento, la historia pasa a otra escena que evoca lástima. Una mujer que sufrió 12 terribles años de enfermedad. Los dos relatos forman la segunda historia sándwich en el libro de Marcos. Los personajes son contrastantes, Jairo y la mujer. Caminando hacia la casa de Jairo, la mujer se acercó, tocó el manto de Jesús e inmediatamente sanó. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? Oh, esa historia me recuerda cuando estaba con mis padres de misioneros en el Amazonas. Le trajeron una mujer que también había sufrido de hemorragia por 12 años. Y sabes, Omar, ella le dijo a mi padre, he sufrido mucho, pastor. Usted quizá no me pueda sanar con sus manos, pero usted es siervo del Dios Altísimo y Él sí me puede sanar. Amén. Y mi padre, lógicamente, usó de emergencia la radio, pidió la avioneta de la misión adventista y esa mujer fue llevada al hospital y recobró su salud. Más tarde le dijo a mi papá, pastor, yo toqué el manto de Jesús, confié en Él y Él me sanó. ¡Qué maravilloso poder del médico de médicos! Amén, amén. La mujer de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34, se recuperó instantáneamente. Su lucha había sido lenta y dolorosa. Así fue. 12 años visitando médicos, gastando todo su dinero. Tremendo. Sin resultado. A veces la vida es una lucha lenta. Problemas económicos, enfermedades, infertilidad, depresión, adicciones, también la angustia, esa bendita angustia. Cuando el dolor parece interminable, amenazándonos con destrozarnos, debemos tocar el manto de quién más sino el manto de Jesús.
Y eso hizo la mujer en el Evangelio de Marcos, y su dolencia desapareció milagrosamente. Amén. Pero en ese momento, Marcos vuelve a la historia de Jairo, Omar. El líder de la sinagoga también estaba enfrentando una lucha brutal que desgarraba su corazón. Acababan de informarle que su hijita había fallecido. Y Jesús, al saberlo, le dijo: no temas, cree solamente. Oh, la algarabía y el llanto llenaban la casa de Jairo. Cierto. Jesús afirmó que la niña dormía y solo permitió a los padres, Pedro, Santiago y Juan, que entraran en la habitación donde yacía la jovencita. La tomó de su mano y dijo en arameo: Talita koum, niña, levántate. En verdad, la palabra talé significa cordero. Quizá era un término cariñoso usado para la niña, corderita. La resurrección de esa jovencita causó espanto. Pero Jesús nuevamente mandó que mantuvieran silencio. Esa es la narrativa de Marcos nuevamente, el motivo, revelación y secreto. Pero a lo último se descubre quién es Jesús en verdad. Amén. Es que no podemos mantener en silencio una maravilla que Jesús hace en nuestras vidas, hermanos, ¿no es cierto? Vamos a continuar, Omar, estudiando la parte del miércoles 31 de julio, titulada Rechazo y aceptación. En realidad, este relato es paradójico, porque debería ser un gran honor que algún pariente nuestro reciba un llamado especial de parte de Dios para servirle. Así es. Pero no fue así en Nazaret. Ellos conocían a Jesús, el hijo del carpintero, conocían a su madre y a su familia. Habían oído hablar de las obras que él realizaba, pero cuestionaban de dónde venía su sabiduría y los milagros que hacía. No fueron capaces de llegar a la conclusión de que en Jesús se manifestaba la propia presencia de Dios el Padre. Tremendo. Se escandalizaron de él, Claro, ¿no es cierto? Sí. Y lo rechazaron, ofendidos por el éxito de Jesús como maestro, como sanador. Envidia. Además, bueno, pudo haber cierta animosidad, ¿no es cierto? Porque Jesús obró la mayoría de sus milagros allá en Capernaum, hasta ese tiempo, y bueno, ya había habido un desacuerdo con su familia. Ahora, la lección te pregunta, hermano, hermana, ¿alguna vez te han rechazado como a Jesús? ¿Qué aprendiste tú en verdad de esa experiencia? El rechazo que surge como consecuencia de creer en Jesús se siente muy personal. Es como si estuvieras siendo rechazado por quien eres, y eso es muy doloroso. Al ver los celos de tu familia o de los que te rodean. Pero es importante considerar que Jesús es quien está siendo rechazado, no tú. Es una situación angustiante. El rechazo puede hacer que te sientas solo y aislado. Pero Dios siente empatía por tu dolor y promete estar contigo. ¿Sabes, Nesí? Hay consolación en saber que no importa cuánto te rechacen, Dios nunca te dejará ni te desamparará. Así es. Ahora, después de ser rechazado, Jesús no se preocupó por el desprecio recibido él mismo. No. Según Marcos, inmediatamente les dijo a sus discípulos que debían cumplir una misión, predicar, ¿no es cierto? Esto está registrado en Marcos 6, del 7 al 30. Es la tercera historia sándwich de Marcos. En sí vemos que la misión de los 12 apóstoles de llevar el mensaje de Jesús contrasta con el encarcelamiento de ¿quién? De Juan el Bautista. Es cierto eso. A los discípulos Jesús les dijo que viajaran livianos y que mientras hicieran la obra de Dios dependieran del apoyo de otras personas. Cierto. En la comarca.
En verdad, esta estrategia nos da a entender que los misioneros deben depender de las personas a las que sirven. Eso los ayuda a vincularse con los que necesitan oír su mensaje. Seguro. Ahora, tristemente Juan el Bautista no tuvo ningún vínculo con Herodes y su familia. Marcos describe la muerte de Juan el Bautista con detalles impactantes. Herodías, la conspiradora, se aprovechó de la ambivalencia, la lujuria, el deseo sensual de Herodes. La hija de Herodías se sumó al escandaloso plan con su grotesca petición de que la cabeza de Juan el Bautista le fuera entregada en bandeja. Notemos, al silenciarse la voz de Juan el Bautista, los 12 apóstoles empezaron inmediatamente a proclamar el arrepentimiento, tal como lo había hecho Juan. Y debemos recalcar que la muerte de Juan el Bautista presagió la de Jesús. Juan fue ejecutado, sepultado y declarado resucitado de entre los muertos, y así ocurriría con Jesús. Estas historias paralelas, Nessie, apuntan hacia la crisis que pronto vendría sobre Jesús y sus discípulos. Así es, Omar. Y Jesús envió a los 12, de 2 en 2, ¿no es cierto? Muy interesante. Pero luego los llamó aparte porque tenían que descansar de todas sus actividades. Incluso Jesús sentía la necesidad de descansar, lejos de las multitudes que lo seguían y lo apremiaban, desde temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche. El sitio elegido para ese descanso, apartado de los bulliciosos caminos de Galilea, estaba en las proximidades de Betsaida, al extremo noreste del mar de Galilea, cerca de la desembocadura del río Jordán. Wow. En la localidad estaba dentro, esa localidad se encontraba dentro del territorio de Herodes Felipe. Wow. Ahora, notemos, cualquiera que sea la ocupación de una persona, el descanso es importantísimo. Sí lo es. Un cambio de actividad ocasional no solo proporciona reposo, hermanos, sino que también imparte nuevo vigor. La sierva del Señor añade en su libro Servicio Cristiano, página 308, los discípulos de Jesús necesitaron que se les enseñara a trabajar y descansar. Hay necesidad hoy en día de que los obreros escogidos de Dios oigan el mandato de Cristo de apartarse y reposar un poco. De nada sirve estar siempre bajo la tensión del trabajo, porque de esta manera se descuida la piedad personal y las facultades de la mente y el cuerpo sufren menoscabo. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de la hora tranquila para la meditación, a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. Incluso los que realizamos la obra de Dios necesitamos descansar. Cierto. ¿Te acuerdas, Nessie? En el año 2022 pasamos 3 meses sin interrupción dando campañas evangelísticas en diferentes lugares. Sí. ¡Qué agotamiento! Fue hermoso hacer una escapadita a las montañas para pasar unos días de descanso. Seguro. Volvimos renovados y con un sentido más amplio sobre la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Seguro que sí. Te pregunto, hermano, hermana, ¿has tomado tiempo para recargar tus baterías personales? Bueno, todos debemos aprender a descansar en Jesús. O sea, cuando vamos de vacaciones llevamos a Jesús con nosotros, ¿no es cierto? Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco.
al enfrentar tus quehaceres, hermano, hermana, ya sea como proveedor de tu hogar, como ayuda idónea, como miembro o líder de la iglesia, debes hallar descanso en Jesús para recobrar fuerzas, para poder servirle a Dios con más ánimo y gozo. Muy importante claro eso, ¿no es que cierto? sí. Bien, pasemos al estudio del jueves 1 de agosto, titulada Una clase diferente de Mesías. Parece raro este título, pero bueno, va de acuerdo veamos. al tema. Cuando Jesús y los discípulos fueron a descansar, muchos lo vieron y se apresuraron a acercarse a ellos. Era una gran multitud de unos 5,000 hombres, tal vez entre mujeres y niños, tal vez un poco más. Tremendo. Y Jesús tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. ¿Sabes? Él decidió enseñarles todo el día. Por la tardecita, los discípulos le recomendaron a Jesús que enviara a la multitud a buscar comida, pero Jesús les ordenó que alimentaran a toda esa gente. ¿Te imaginas eso? Eso causó un diálogo preocupante. Los discípulos pensaron en términos humanos para resolver el problema, pero Jesús lo resolvió alimentando milagrosamente a la gran multitud, usando solo 5 panecillos y 2 pececitos. Quizá pienses, es que los discípulos no tuvieron fe en el poder de Jesús. Pero ¿qué harías tú si de repente se te encargara alimentar a 5,000 personas? Omar, a mí me ha tocado estar encargada de cocinar para grupos de 300 a 600 personas. No es una responsabilidad fácil. No, no lo es. De ninguna manera. El nerviosismo, la presión para tener todo en su lugar, ¿cierto? Servir a tiempo, decorarlo bien. Cada vez que llegamos a una iglesia alrededor del mundo y los hermanos amablemente nos invitan a almorzar en el salón social del edificio o en un parque, vemos un grupo de hermanos voluntarios dedicados que se preocupan por cada detalle para que todos sean alimentados. Eso es digno de admirar, Nessie. Sí lo es. Debemos agradecer a esas personas por hacer ese servicio tan especial. Amén, amén. Claro que sí, debemos estarles agradecidos por ese servicio que ellos dan. Ahora, Omar, sucedió que al alimentar a tanta gente, afloró el concepto popular del Mesías. ¿Cuál era? La expectativa de que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos, trayendo justicia y paz. Bueno, 5,000 hombres en el desierto era un excelente número, ¿no te parece? Wow. La muchedumbre se ilusionó con connotaciones militares de rebelión. Seguro pensaron, ahora es el momento, ataquemos. Y más creo porque Jesús vio al pueblo como ovejitas sin pastor. Quizá refiriéndose, ¿no es cierto?, a Números 27:17, donde Moisés le pide a Dios que nombre un líder para Israel. Esa fraseología sobre un pastor para el pueblo de Dios aparece en otras partes del Antiguo Testamento, Cierto. típicamente refiriéndose a la necesidad de un líder o rey. Pero Jesús no cumplió con las expectativas del pueblo. Despidió a sus discípulos y a la multitud. En vez de tomar el liderazgo para organizar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo Jesús? Como cordero, el cordero de Dios, se retiró para orar. Wow. Definitivamente Jesús no había venido para cumplir la visión popular del Mesías como un rey que liberaría a Israel. Él vino a liberar al pueblo de la esclavitud, del pecado. Cuán cierto. Y tristemente, la actitud de muchos fue negativa, Omar. Así es. Leo del libro El deseado de todas las gentes, página 348. Con corazón desconforme preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables,
No podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Ni los discípulos entendían cabalmente la misión salvífica de Cristo Jesús. Ocurrió que esa misma noche desde la costa, Jesús vio a sus discípulos en la barca sobre el mar, luchando para navegar con sus remos. Entonces, Él caminó sobre el agua, comprobando que Él es el Señor de la naturaleza, que no había venido para gobernar, sino para dar su vida en rescate por muchos, por ti, por mí. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de la importancia de comprender correctamente las profecías? Bueno, una comprensión falsa de la primera venida de Cristo llevó a muchos a negarlo. Entonces, Omar, ¿no crees que una comprensión falsa puede hacer lo mismo con respecto a la segunda venida de Jesús? Y claro que sí. Las profecías reveladas en el Antiguo Testamento se cumplieron en la primera venida de Cristo Jesús. Seguro. Pero la mayoría no lo reconoció. Lo mismo está ocurriendo hoy en día. Cientos de profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento apuntan a la certera segunda venida de Jesús. El final está a las puertas, hermanos. Tú y yo lo sabemos. Que Dios nos ayude a estudiar las profecías y a reconocer a Jesús cuando Él regrese en gloria y majestad. Amén, amén. Bueno, esta semana en verdad nos deleitamos con los maravillosos milagros de Jesús mientras Él estuvo en esta tierra. Repasemos los puntos principales. Sí. Número 1. Jesús obró milagros por el poder de Dios, por la facultad y la virtud de su omnipotencia. Número 2. Sobre todos los ruidos de este mundo, Dios oye cuando le suplica su ayuda. Número 3. Jairo y la mujer con la hemorragia eran dos personas diferentes, pero ambos buscaron la ayuda de Jesús y la recibieron. Número 4. En medio del rechazo, Jesús instó a sus discípulos a cumplir su misión, pero también les enseñó la importancia del descanso. Y número 5. No debemos tener falsas expectativas, debemos estudiar las profecías y estar preparados para la segunda venida de Jesús. De verdad esperamos que tu vida espiritual haya sido alimentada con este estudio. Amén. Y seguiremos escudriñando. La lección de la próxima semana se titula De adentro hacia afuera. ¿Qué querrá decir ese título, Omar? Bueno, estudiemos nuevamente por este medio y descubramos juntos. Además, conéctate para ver las otras programaciones de La Voz de la Esperanza. El tema de este viernes estará interesantísimo. Y sabes, Nesí, lleva por título Bestias feroces visitaron a Cristo. Sabes, Nesí, ahí vamos a ver que cuando Cristo llegó al desierto, Satanás utilizó a las bestias como las hienas, leopardos, animales feroces, para venir a acosar a Cristo en el desierto. Tremendo. Es algo único, no te lo pierdas y tú tampoco. Claro. Invita a otros. Así que vamos a escuchar ese tema, Omar. Bien, gracias hermano, hermana, por acompañarnos. Gracias por compartir este estudio y por tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza. Siempre oramos por ti y te agradecemos que ores por nosotros. Amén. Y por el ministerio de La Voz de la Esperanza. Sabes, tu ayuda, tus ofrendas, tus oraciones, tu apoyo es valorado. Claro que sí. Y sin ellos no podríamos seguir adelante. Tú eres una extensión del ministerio de La Voz de la Esperanza. Amén. De nuestra parte te decimos Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti